Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase 2, sería esta, es la primera clase audiovisual de la materia de introducción a las biotecnologías y los bioprocesos. Y acá vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la biotecnología, desde cuándo existe la biotecnología. ¿Sí? Esta primera parte va a ser la biotecnología antigua. Entonces, para eso quiero retomar la clase uno, bueno, ver un poco las definiciones de biotecnología. Acá hay algunas definiciones este, oficiales, digamos, que se suman a la definición de Laura y se van a sumar a las definiciones que prepararon ustedes. Y lo que vemos es, no las vamos a repasar porque es lo mismo, ya esto ustedes lo conocen, pero lo que vemos acá es un denominador común siempre, que es para referirse a biotecnología, siempre hay una herramienta, hay una técnica, hay tecnología. Esta tecnología, esta herramienta, esta técnica utiliza seres vivos o derivados de seres vivos, ¿sí? Puede utilizar una enzima, no una célula o un organismo entero, sino una enzima, un derivado de este organismo vivo. ¿Y para qué? Y para algo útil para el hombre. ¿Sí? Es muy antropocéntrico esto. Tiene que ser algo que sea útil para el hombre. Puede ser un servicio, puede ser un producto. Pero tiene que hacer beneficio del hombre. Entonces con la biotecnología alteramos el curso biológico natural para resolver algún problema. Eso también está muy presente en las definiciones, ¿sí? Verlo de la forma de resolver algún problema, que sería lo mismo que un bien o un servicio útil para el hombre. Eh, en el caso de ustedes en el foro, bueno, van en el mismo sentido las definiciones, entonces no puse los nombres, pero bueno, ya se pueden buscarlos en el foro. Eh, la primera definición habla de una herramienta científica, bueno, herramienta científica, tecnológica puede ser también, que busca soluciones, o sea, resolver un problema usando seres vivos o derivados. ¿Sí? Acá solo están cambiados el orden de los factores, pero es lo mismo. El arte, esto me gustó, esto es una persona que realmente es amante de la disciplina biotecnológica, es alguien que quiere la biotecnología. Eh, el arte, bueno, el arte es la forma, ¿no? El arte es la belleza, lo estético. Para el arte la técnica es solo una herramienta. Entonces acá como que arte está hablando de algo más emotivo y algo creativo, ¿no? La parte creativa que juega mucho en la biotecnología. Pero bueno, el arte, en vez de utilizar tecnología, técnica o herramienta, dice el arte de transformar un organismo vivo en algo de gran utilidad y aplicabilidad. ¿Sí? Así que estamos acá en lo mismo. Bueno, organismo vivo o derivado de vivo. Siempre esa aclaración hay que hacer. Luego, utilizar la biología, organismos, procesos biológicos para buscar soluciones a problemáticas reales. ¿Sí? Siempre, de nuevo, estas problemáticas tienen que ver con eh, un problema humano, un problema a resolver en alimentación, en salud, en medio ambiente, en lo que sea. Y bueno, la definición más interesante, más out of the box, que es la del compañero. Él dice, es un algoritmo entrenado durante milenios al que le metes un prompt y te da una respuesta más o menos sensata con el potencial de arreglarte algún quilombo. Textualmente así dice. Bueno, arreglarte algún quilombo sería el problema, resolver el problema útil para el hombre. Y bueno, acá la técnica la circunscribe a un algoritmo porque, bueno, está haciendo una metáfora, ¿no? Con la inteligencia artificial. Eh, el tema acá, como lo decía en el foro, bueno, hay que ver quién entrena o sea, a este algoritmo, ¿sí? Realmente una célula tiene una lógica de algoritmo, ¿sí? Una célula este, es una unidad que maneja información, ¿sí? Que maneja y procesa información y responde en base a esa información. Entonces, en ese sentido, sí, hay un entrenamiento de ese algoritmo y de esa información, y eso genera una evolución y genera moléculas nuevas, genera vías metabólicas nuevas, y eso le ocurre naturalmente desde la primera célula que existe en el universo. Pero bueno, quien entrena a esas células es el entorno, ¿no? Entonces el entorno genera, por mecanismos de selección natural, mecanismos de evolución,
Evolución molecular genera evolución y genera cosas nuevas, ¿sí? Y genera resolver algún problema para esa célula, ¿sí? Que puede ser, bueno, che, hay mucho oxígeno acá, aprendamos a vivir con presencia de oxígeno, por ejemplo, por decir algo. Eh, entonces, mientras ese entrenamiento lo haga el entorno, no estamos hablando de biotecnología, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno natural que tiene que ver con la evolución. Ahora, si nosotros hacemos uso, nos aprovechamos de esa evolución para entrenar este algoritmo, le estamos dando la información que le damos para entrenarlo, es nuestra información porque queremos que resuelva un problema para nosotros, no para ese organismo. Bueno, ahí estamos hablando de biotecnología. Piensen la mutagénesis, por ejemplo. Sí, estamos poniéndole al tipo, a la bacteria, estamos metiendo mutágenos y estamos sacándole, por ejemplo, algún nutriente para que desarrolle, para forzarlo a que desarrolle una vía metabólica nueva que sintetice un aminoácido, por ejemplo, sí, por decir algo. O le pones algún tóxico. eh, y que genere una resistencia. Bueno, ahí estás haciendo eso, estás entrenando al algoritmo, pero bajo las condiciones tuyas para generar algo útil para vos, humano, ¿sí? No para ese organismo vivo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros alteramos ese curso de la evolución conscientemente, más o menos conscientemente, estamos en presencia de biotecnología. Sí, y eso es muchas de las cosas que vamos a discutir en esta clase. Porque como les decía, alguien que hacía hace 10.000 años seleccionaba cultivos o seleccionaba animales, estaba haciendo esto. ¿Sí? Estaba reentrenando a este algoritmo para algo que le convenía. ¿Sí? Así que están muy buenas las definiciones. Y entonces de acá va a surgir la pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo existe la biotecnología? Entonces, si pensamos en esa definición, y nos preguntamos desde cuándo existe la biotecnología, y el primer mojón, el primer punto va a ser la agricultura. Cuando el hombre que era cazador-recolector, ahí va desplazándose en busca de recursos, empieza a asentarse, a generar asentamientos, a generar las primeras ciudades, o sea, se convierte en sedentario. Esto es coincidente con el inicio de la agricultura. ¿Sí? Empieza a cultivar la tierra, a cosechar, a almacenar semillas, a domesticar animales, y ahí comienza la biotecnología fuerte, ¿sí? Muy empírica, sin saberlo. Entonces podemos marcar un comienzo de la biotecnología, si bien hay algunas cosas previas, pero comienzo fuerte de la biotecnología es cuando el hombre deja de moverse por ahí para buscar sus recursos y decide establecerse y cultivar la tierra y criar animales. Y ahí empieza el comercio, empieza todo lo que conocemos, todo toda la base de las sociedades modernas, y ahí empieza la biotecnología. Así que la biotecnología es algo antiguo, es algo que viene de muchos, de miles de años, no es algo que no es una ciencia nueva, como se suele decir, es algo que viene de hace muchísimos años. Entonces, considerando esto, podemos dividir a la biotecnología en tres grandes etapas, porque sí, o sea, para muchos la biotecnología es algo moderno, y si hay algo de eso, es cierto, no es mentira eso, hay algo de moderno. Entonces tenemos que dividir la biotecnología en tres grandes etapas. Una biotecnología antigua, que es desde que empezamos a cultivar la tierra, a generar los primeros asentamientos, a domesticar animales, etcétera. Una época muy larga hasta la gran revolución científica, bueno, las revoluciones liberales, la revolución científica y luego la revolución industrial, o sea, todo ese lapso de tiempo del 1600 al 1800, todo eso desde las primeras ciudades en el 10.000 antes de Cristo más o menos, hasta el siglo XIX como frontera extrema, tenemos una biología antigua. Luego una biotecnología clásica, que es esta revolución científica y luego una revolución industrial, hasta que se descubre la estructura del ADN en los años 50. Tenemos una biotecnología clásica, que conocida como la biotecnología de fermentaciones, ¿sí? O de producción por ejemplo, de la penicilina,
medicamentos de fuentes naturales, de enzimas de interés industrial, etcétera, pero todo sin alterar el ADN. Y luego, desde que se descubre la estructura del ADN hasta ahora. Ahora estamos en la época de la biotecnología moderna. ¿Qué marca la biotecnología moderna? Y poder manipular directamente el ADN, poder manipular directamente las células, ¿sí? Ya manipular la materia a nivel, la materia viva a escala molecular. Eso es biotecnología moderna, ¿sí? ¿Qué diferencia marca la biotecnología antigua con la clásica? Y la antigua no es una biotecnología empírica, ¿sí? Eso es lo que vamos a dar en esta clase, la biotecnología antigua. Es una biotecnología empírica, es una biotecnología de, mira, no sé por qué, pero esto funciona así. No sé por qué, pero dejo jugo de uva en una ánfora, en una vasija durante 2 semanas y tengo vino. Son los dioses, son espíritus, no tengo idea, pero el jugo se transforma en vino, ¿sí? No había un conocimiento científico detrás, no se conocían las enzimas, no se conocían los microorganismos, las levaduras, o sea, no se sabía qué era lo que pasaba detrás, la bioquímica detrás de todo esto. Pero sí se sabía aprovecharlo, ¿sí? Se sabía, por ejemplo, tradiciones de cientos de años de fabricar cerveza en las abadías de la Edad Media, y no se sabía por qué se generaba esa cerveza con ese sabor. Pero bueno, se conocían las técnicas, ¿sí? Entonces acá tenemos muchos ejemplos que ahora los vamos a abordar de casos de biotecnología antigua. Como les decía, para arrancar, la biotecnología arranca con la agricultura, y entonces un claro ejemplo de biotecnología es el mejoramiento de cultivos, ¿sí? La selección de semillas. Fíjense, acá tenemos este, a la izquierda una banana silvestre, muy diferente a la banana que podemos comprar en la verdulería. O por supuesto, la banana no tiene el banano no tiene como objetivo evolutivo ser sabroso y nutritivo para el ser humano, es simplemente dispersar la semilla. Pero nosotros a lo largo de miles de años fuimos seleccionando la banana más dulce, la banana más fácil de cultivar, la banana con mayor cantidad de fibra, de carne y menos semilla, ¿sí? Tanto al punto de que las bananas que se consumen hoy en día no tienen semillas, son estériles, ¿no? Bueno, eso es una manipulación de la vida en nuestro favor. Esto viene de miles de años. Esto viene de la biotecnología antigua. Nadie sabía, no existían las leyes de Mendel, la genética clásica ni la genética moderna, nadie tenía idea de la estructura del ADN y sin embargo modificaban seres vivos, ¿sí? Hay mil ejemplos, fíjense lo que es la zanahoria, una zanahoria silvestre, un tubérculo, una raíz, ¿sí? Compárenlo con una zanahoria con la zanahoria que consumimos hoy en día. El maíz, por supuesto, lo mismo, el famoso teosinte mexicano, mucho más, con unos granos mucho más pequeños que el choclo que consumimos hoy, lo mismo el tomate, ¿sí? Hay un montón de ejemplos de esto. Eh, o sea, los agricultores seleccionaban las semillas que tenían las mejores propiedades para el lugar donde estaban, ¿sí? Que eran más fáciles de cultivar donde estaban, que tenían mejor sabor, que eran más fáciles de consumir, ¿sí? Y así fuimos, sin saberlo, fuimos modificando la genética de todos esos vegetales en nuestro favor. Eh, sí, bueno, acá hay más ejemplos. Las paltas silvestres entran fácilmente en la palma de la mano. El repollo silvestre que dio lugar al cale, al repollo que conocemos, al
sobre el pollo de Bruselas, eh, al brócoli, al coliflor. Son distintas modificaciones genéticas que se dieron por seleccionar distintas semillas y hacer distintas cruzas. ¿Sí? Entonces se empezó a dar un ciclo a partir de que se forman las primeras, los primeros asentamientos. Comienza la agricultura, se empieza a dar un ciclo de siembra, ¿sí? Donde en esa siembra hay cruza con parientes silvestres, cosecha, se seleccionaban semillas, se descartaban algunas se consumían, otras se guardaban para volver a cultivar y otras se almacenaban para el futuro, para las sequías, o se almacenaban para el comercio también. Y entonces estas semillas que se almacenaban también iban sufriendo una selección, generaban una presión evolutiva y iban cambiando los cultivos. ¿Sí? Hay una figura importante en esto de las semillas, que es Nikolai Vavilov, un ruso desde la época soviética, durante el gobierno de Stalin, y se dedicó a recorrer el mundo buscando el origen de los distintos cultivos, de las distintas semillas, de las verduras más consumidas, más tradicionales, como el trigo, la calabaza, la palta, el arroz, etcétera, y fue trazando cómo fue migrando, o sea, de dónde se originaron esos cultivos, de dónde eran en forma silvestre, cómo se fueron adaptando y cómo se fueron dispersando en el mundo, y generó algunos de los primeros bancos de semillas modernos, ¿sí? Que todavía existen hoy en día. Él ya veía la importancia de conservar las semillas para, para tener variabilidad genética y poder adaptar los distintos cultivos a distintas regiones, ¿sí? Lo hacía con una visión socialista, digamos, de la Rusia tan grande, con tanta diversidad de climas y qué sé yo, tener las herramientas como para poder adaptar los cultivos a cada zona, a cada región del país. Sí, hoy en día es algo que existe, una política que existe de almacenar información genética en forma de semillas para preservar la biodiversidad y para generar cultivos nuevos. ¿Sí? No terminó bien Babilo, hay que decirlo, fue víctima de una de las purgas stalinistas, una historia muy interesante, pero bueno, sentó las bases para estos bancos de semillas modernos que existen hoy en día. Otro ejemplo, esto lo que le decía son la domesticación de cultivos y al mismo tiempo, de forma paralela, se da también la domesticación de los animales, ¿sí? Del perro, del caballo, el gato, etcétera. Mucho para el trabajo, mucho como mascota, mucho como aliado, como son los perros. Los perros se acercan los ejemplares más jóvenes de una raza de lobos que ya no existe, se fueron acercando a los humanos le dejaban restos de comida, estos perros primigenios, estos lobos ya extintos, ayudaban a detectar si había algún peligro, porque podían ladrar y alertar a la gente, más o menos lo que pasa hoy en día. Y se fue dando una relación de conveniencia entre el perro y el humano y fuimos eligiendo a los lobos más dóciles, a los lobos más amistosos, a los lobos más eh, menos agresivos, etcétera, y fuimos generando razas hasta llegar al día de hoy donde tenemos un caniche o un perro que le festejan el cumpleaños, ¿no? A ese punto hemos llegado. Sí, ahí hay una foto, un fósil antiguo de uno de los perros de compañía más antiguos que se encontraron fosilizados. Lo mismo con los gatos. Los gatos se adoptan como animales de compañía, pero tiene una cosa distinta. ¿Sí? El gato se acerca a nosotros cuando empieza la agricultura, porque cuando en la agricultura llegan las ratas. Entonces se acercan los gatos y se empiezan a domesticar y se empiezan a adaptar a la relación con los humanos, pero bueno, ya sabemos que la relación que podemos tener con un gato como mascota es muy distinta a un perro como mascota, ¿no? O sea, ahí están los memes, ¿no? De los que
El gato, viste, parece que no le importa mucho tu vida y el perro se desvive por vos. Bueno, eso tiene un origen evolutivo. Tiene que ver con que el perro se genera una relación de mutua necesidad, se genera un vínculo mucho más fuerte, y el gato se acercó porque le convenía, para simplificar un poco las cosas. Pero bueno, esta domesticación de los animales, esta selección, también el surgimiento de la vaca, por ejemplo, América de las llamas, ¿sí? Animales que nos proveen un montón de alimentos, nos proveen leche, nos proveen cueros, etcétera, es también fruto de un proceso de domesticación, ¿sí? De elegir a la vaca o el cerdo también, o sea, convertir un animal que era herbívoro en un animal que puede comer un montón de cosas, ¿sí? Y que es dócil y que es fácil de llevar, este, y que se reproduce como tiene que reproducir, etcétera. Todo eso es fruto de selección artificial todo el tiempo el humano, sin darse cuenta, generó razas nuevas de animales, ¿sí? Este, generó especies nuevas de animales, ¿sí? Generó cosas muy diferentes. Alteró el ADN sin darse cuenta, o sea, sin saber que estaba alterando el ADN, sabiendo que algo alteraba, generó nuevos animales, digamos, en su provecho. Ejemplo típico de biotecnología. Hay una película muy linda, si les gusta, si les interesa el tema, que se llama Alpha, que es de una de estas primeras relaciones entre lobos salvajes que se daba cuando el hombre era cazador, recolector, y cómo se forma este primer vínculo entre ellos, y luego se ve cómo se forman las primeras jaurías de perros. Es muy, muy linda la película, está para ver ahí un sábado de relax, es interesante. Bueno, acá hay un estudio también, el tema de los perros, lo mismo, como fueron generándose diversas, también migraron los perros también trazando la genética, sabemos que migraron de Asia a América, junto a los primeros colonizadores de América, entraron por Alaska, bueno, esto está estudiado genéticamente también. Y bueno, después lo que le decía también, ¿no? La aparición de la vaca, de los rodeos más de producción agropecuaria, las vacas, las ovejas, los cerdos, sí que son fundamentalmente puntales también en el desarrollo de las sociedades modernas, sí, que son animales que surgen gracias a la selección artificial, ¿sí? A esta biotecnología inconsciente que teníamos, donde seleccionamos a los animales más útiles para nosotros, ¿sí? O sea, no le hicimos ningún favor al perro ni a la vaca. Si una vaca puesta, o un perro, un caniche puesto en un ambiente salvaje, no sobrevive. Son animales que están hechos a medida nuestra, para servirnos a nuestros fines. Así de crudo como suena, es así. Esto es biotecnología, ¿sí? Estamos alterando seres vivos para producir un bien, un servicio, ¿sí? Para producir cuero, alimento, este, para tener la caballería para la guerra, para mover máquinas, mover molinos, etc. ¿Sí? Estamos modificando la vida en nuestro beneficio. Eso es biotecnología cruda, pura y dura, ¿sí? Bueno, y después también tenemos los ejemplos típicos de la biotecnología antigua, el pan y el vino, ¿sí? Entonces acá traje referencias bíblicas, porque nada más bíblico que el pan y el vino. Eh, el pan está todo el tiempo y la levadura está presente en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en la tradición judía todavía, cuando se festeja el Pesaj, se come pan sin levar, ¿sí? La matzá, ¿sí? Entonces la levadura ya aparece en la Biblia, ya aparece en la antigüedad, ya se conocía la levadura para la fabricación del pan. Y bueno, y lo mismo con el vino. Sí, había una idea rudimentaria de lo que era la fermentación, y el vino aparece, de hecho, se han encontrado vasijas con miles de años antes de Cristo, en Babilonia con trazas de vino, ¿sí? Y esto es algo que se dio no solo
en Europa y en Asia, sino también en el Asia extremo, en Japón, etcétera, y en América también. Sí, tenemos bebidas fermentadas prácticamente en todo el mundo a partir de distintos cereales. También hay una importancia de la fermentación alcohólica muy fuerte lo que es la conservación, ¿sí? Bueno, además de la cuestión psicoactiva del alcohol como estimulante, como depresor del sistema nervioso central, etcétera, eh, con el tema de la esterilidad, ¿no? Además de la euforia, de lo psicológico. El alcohol podía estar mucho más tiempo sin contaminarse, tenía un pH bajo, era más nutritivo, sí, hay muchos azúcares que se degradaban formando azúcares más simples. Entonces hubo una importancia en la higiene y en la alimentación con el surgimiento de las bebidas fermentadas. Así que es otro hito de la biotecnología en la historia, de la agricultura, de la selección de cultivos, de la domesticación de animales, es la generación de bebidas alcohólicas. Y después, por supuesto, la conservación de alimentos, ¿sí? Los alimentos fermentados, ¿sí? Sin ir más lejos, el salamín tiene, el proceso biotecnológico tiene toda esa pluma de hongos que sirve para evitar su contaminación, para favorecer el intercambio de humedad con el ambiente, los yogures, por supuesto, el chucrut, los alimentos encurtidos como los pepinos, el vinagre, importantísimo para la conservación de alimentos, la salsa de soja en Asia. Sí, hay un montón de ejemplos de alimentos fermentados que tenían dos características principales. Una, la conservación del alimento durante mucho tiempo, ¿sí? Cosa que no pasa con un alimento fresco. Un pepino fresco no dura demasiado, en cambio un pepino encurtido puede durar meses, incluso años. Y la alimentación, ¿sí? La aparición de nuevas propiedades nutricionales gracias a estos microorganismos, que de nuevo no se sabía bien sobre los microorganismos. Qué metabolismo tenían, si tenían pared celular, no tenían pared celular, no se sabía nada de eso, ¿no? Pero había una idea rudimentaria de que en ciertas condiciones estos alimentos fermentaban, este, y que eso era beneficioso para el ser humano, ¿sí? Entonces ahí tenemos la definición de la biotecnología antigua. No había un conocimiento científico profundo detrás, ¿sí? Sí había un conocimiento aplicado. Y el último ejemplo, también puntal, además de la conservación de alimentos, del alcohol, de los animales domesticados y de los cultivos domesticados, es la medicina tradicional. ¿Sí? Siempre, de toda la vida, han encontrado fósiles con medicina tradicional encima, datados de miles de años, incluso de tradición de las prehistóricos, digamos. Eh, en todas civilizaciones, todas aparecían chamanes, curanderos, etcétera, que sabían utilizar el conocimiento, más que nada de plantas medicinales, para curar dolencias o para paliar ciertas dolencias, ¿no? Sin saber, de nuevo, sin saber, no sabían la farmacodinámica de la morfina, no sabían que existía la morfina, pero sabían que el opio tenía propiedades anestésicas y analgésicas. Sí, no hay nada, no hay un analgésico más fuerte que el opio, que la morfina. Bueno, eso es porque se conocía en Asia que el opio tenía estas propiedades. ¿Sí? Entonces, el uso de estos preparados, de estas moléculas, sin aislar el principio activo, utilizando extractos vegetales con fines terapéuticos, es también otro hito fundacional y pilar de la biotecnología. Había especialistas que sabían de dónde extraer estos compuestos, cómo hacer el preparado y cómo administrarlo. ¿Sí? Eran los chamanes o los druidas, ¿sí? O los curanderos que aparecían en las civilizaciones. Fíjense, hay muchos compuestos, bueno, la morfina es el caso más paradigmático, la cocaína también, otro anestésico local muy fuerte, bueno, el ácido salicílico, antiinflamatorio, que no, creo que no está en esta lista.
El Taxol es otro caso se generó una droga a partir del Taxol, una droga moderna, un oncológico. Luego aparecieron los antibióticos, todos de fuentes naturales, a partir de microorganismos. Entonces, este es otro ejemplo de biotecnología antigua, ¿sí? Con pensamiento mágico, con pensamiento religioso, con espíritus, con lo que sea. Se sabía que ciertas plantas eran malas para las personas, eran tóxicas, y otras plantas tenían propiedades curativas. ¿Sí? Entonces el tipo que sabía, el chamán, sabía dónde ir a buscar esa planta, cómo generar la formulación, la preparación y cómo administrarlo. ¿Sí? Entonces eso empezó a dar origen a las primeras farmacopeas, o sea, los primeros libros que recolectaban qué plantas usar para qué dolencia y cómo prepararlas. ¿Sí? Esa fue las primeras, el farmacopeo se utiliza es, como definición del libro de un estado donde está en la lista de las drogas con su indicación terapéutica. Bueno, estos eran farmacopeas primitivas. ¿Sí? Las vemos en China, las vemos en Egipto, las vemos en Asia. ¿Sí? En Asia también, en Bagdad también aparece el primer boticario, la primera farmacia, digamos. Eh, y también aparecen muchos conocimientos químicos de cómo aislar estas sustancias activas. Y luego aparecería la idea de que una molécula es la causante, es la que tiene la acción terapéutica. ¿Sí? Hasta acá estamos hablando, por eso biotecnología antigua, hablamos de extractos de plantas sin saber por qué tenían esa acción benéfica. Cuando pasamos a biotecnología clásica, ya decimos, bueno, vamos a aislar tal molécula, vamos a potenciarla con tal otra, ¿sí? Ya es un conocimiento científico muy específico. Y después ya pasamos a biotecnología moderna, decimos, bueno, vamos a fabricar esta proteína terapéutica en Escherichia coli. ¿Sí? Entonces, todo el desarrollo farma también es bueno, podemos dividir también la farma en la antigua, la clásica y la moderna, siguiendo esta idea de biotecnología. Y después nada, para cerrar una cosita, una cosa que no es tan relevante como las demás, pero es interesante también, el bioterrorismo. ¿Sí? Ya tenemos, acuérdense cuando en el 2001, cuando se enviaban, esto es lo que se conoce como biotecnología negra, digamos, las armas biológicas. En el 2001 se enviaron a distintos políticos estadounidenses sobres con anthrax adentro. Ejemplo de biotecnología negra, de armas biológicas. Bueno, esto ya existía en la Edad Media y en la Edad Antigua también. Existía esta idea de si estaban sitiando una ciudad, tirar caballos enfermos, tirar cuerpos de hombres muertos por la peste para infectar la ciudad, para infectar los cursos de agua. ¿Sí? Esto también es un ejemplo de biotecnología antigua. ¿Sí? No había una idea de bromatología. No había una idea de microbiología, de patógenos, pero sí se sabía que si yo te pongo en el agua un cadáver de un tipo muerto por la peste, probablemente contagie a mucha gente y mate a mucha gente. Entonces acá también de nuevo aparece la biotecnología antigua con fines no, poco éticos. Entonces, para cerrar, conclusiones. Bueno, la biotecnología no es algo nuevo, es algo que existe desde hace miles y miles de años, ¿sí? Para poner un punto de inicio, desde el nacimiento de la agricultura, desde el establecimiento este, de las primeras sociedades sedentarias y de la ciudad. Esta biotecnología antigua se define por ser empírica, ¿sí? Era casi totalmente empírica. Había conocimientos científicos, pero más que nada era de prueba y error. ¿Sí? O sea, el cambio con la clásica lo marca el conocimiento científico. No obstante, toda esta biotecnología antigua nos sentó las bases para la tecnología clásica y moderna. ¿Sí? O sea, saber técnicas de fermentación de alimentos, obviamente, fue una base muy importante para el desarrollo de la biotecnología que conocemos hoy. Eh, También fueron las primeras formas de alterar la genética de un ser vivo. Cuando estamos domesticando el maíz, como mostraba ahí, o el chancho, estamos alterando la genética, estamos cambiando genes, ¿sí? De una forma muy
muy inconsciente y muy chiquita, muy paciente, porque tenía que esperar generación tras generación tras generación, estamos cambiando la genética. Y lo que sabemos hoy en día que toda la vasta cantidad de información biológica, que es algo que vimos en la clase pasada en bioinformática, que es fruto de miles de años de evolución, podemos aprovecharlo. ¿Sí? Eso es algo que también tiene la bioinformática. Podemos meternos en el Amazonas y buscar miles de plantas hasta encontrar una molécula activa contra cierta enfermedad. ¿Sí? O sea, lo que nos puede ofrecer la bioquímica en su complejidad, la biología, las moléculas fabricadas por células, por más que sea la célula más simple del mundo, es muchísimo más complejo que lo que podemos pensar para sintetizar químicamente. Entonces, la biotecnología tiene un mundo increíble, gigante para descubrir y para aprovechar en términos industriales. ¿Sí? O sea, ahora sí, vayamos a la diplomatura y pensemos esto. Piense cómo el humano siempre aprovechó los seres vivos para generar tecnología, ¿sí? Para generar procesos, para resolver problemas. Bueno, si hay un problema que se resuelve, hay un potencial comercial, de explotación comercial. Entonces, la idea es pensar a la biología como fuente de cosas con valor, ¿sí? Y saber cómo extraer, cómo capturar ese valor. Eso es todo. Hacemos un cuestionario sencillito. Voy a dejar un foro, no es obligatorio, pero lo dejamos por si quieren conversar algo. Y nos vemos la semana que viene. Terminamos esto de historia de la biotecnología. Chao.